Buenos días. Bueno, hoy voy a tratar de explicar un poquito para que puedan entender la forma de trabajar este tema, ¿sí? Continuando eh, con la clase anterior, que era el surgimiento de las nuevas ideologías, espero que haya quedado claro por qué yo les pedí que trabajaran lo que era el capitalismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ese liberalismo en la cuestión económica, en la cuestión política, eh, el surgimiento de los nacionalismos y del socialismo. Distintas ideologías que se van contraponiendo a lo que era ese liberalismo que expresaba, ¿no es cierto?, el capitalismo que solamente había unos ganadores, que era justamente la burguesía, ¿no? Entonces es donde empiezan los distintos reclamos y manifestaciones, donde surgen los movimientos de masa y los que tienen el cuadernillo, si no voy a ver de conseguirlo digitalizado, así se los entrego, van a poder leer en la página 105 y 106 del libro, 106, 107. eh, También hace referencia a lo mismo que trabajamos la clase pasada, como para que quede claro la cuestión de este surgimiento de ideologías, lo que lleva a que Europa se convierta en un lugar donde hay muchos intereses en puja. Y lo principal es que estas grandes potencias que empiezan a surgir a través de toda esta economía fuerte del capitalismo, eh, y, el, y la negación de muchos, digamos, del desencanto por el capitalismo de muchos, entonces es lo que comienza a provocar eh, todo lo que va a ir produciendo lo que se está viniendo, que es la Primera Guerra Mundial. Pero antes de llegar a ver la Primera Guerra o la Gran Guerra, por ejemplo, hay libros que le llaman la Gran Guerra. Antes de entrar de lleno a lo que es la Gran Guerra, me gustaría que pudiéramos prestar atención, porque primer lugar, para poder entender, porque al hablar de una guerra mundial, estamos hablando de la intervención de distintos países, de distintos sectores, principalmente en Europa. Entonces, ¿cómo están conformados? Porque acá lo que se produce son alianzas entre distintos países por distintas cuestiones. Bueno, eso es lo que quiero que podamos entrar, investigar, a ver cuáles fueron esos países, de qué manera lograron aliarse, de qué manera lograron eh, estar por un lado los aliados, por otro lado el otro grupo, qué países eran los que los conformaban. Eso me gustaría que puedan entender, que vayamos lento ahí, porque al no tener la clase para que podamos entender bien, quiero que por favor presten mucha atención en, vamos a trabajar lo que es la página 108 y 109 del libro, detenidamente, leyendo bien, tratando de entender principalmente. Vamos a ver cuáles fueron esos orígenes de la Gran Guerra, cómo todo esto que venía aconteciendo, que nosotros venimos estudiando, de todo el surgimiento de nuevas ideologías, cómo esto afecta, de qué manera se produce esto al surgimiento de estas potencias europeas, de qué manera se produce como una desconfianza entre los mismos países, que hace que empiece a surgir cada vez más la idea de una posible guerra, y de qué manera también comienzan a aliarse y a unirse los distintos países. Después, algo que quiero que presten mucha atención es en el mapa que está en la página 109. De igual manera, yo veo si les consigo un mapa color para que también puedan ver. Lo que quiero es que puedan identificar bien a los países. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia
la ubicación que tienen los países. El lugar que tiene Alemania como una de las principales que va a ser de esta primera guerra, ¿no? El lugar que tiene Alemania. ¿Por qué? Porque en un momento se va a hablar de dos frentes de lucha. El momento donde estalla la guerra y comienza la guerra. Bueno, la guerra tiene muchos años, eso también vamos a ver cuántos años dura la guerra, y de acuerdo al lugar que tiene cada uno de estos países, de qué manera van surgiendo los distintos enfrentamientos. Y llega un momento que hablamos de dos frentes. Estos dos frentes es justamente porque Alemania queda como en el medio de países que van a ser enemigos. Entonces eso quiero que vean bien la ubicación para que se pueda entender también todo el contexto. Y después vamos a ver, me gustaría que pudieran ver bien el momento que estalla la guerra, ¿sí? Entonces vamos a hacer foco en esta clase en dar una lectura, las dos primeras que tienen que ver con el surgimiento de las nuevas ideologías. Luego vamos a ver cuáles son esos orígenes de la Primera Guerra y vamos a tratar de identificar esas alianzas, qué países de un lado y qué países del otro, y vamos a prestar atención en el mapa para ver la ubicación de estos países para poder tener bien la claridad. Y de ahí vamos a entrar de lleno en lo que es el estallido. ¿Qué acontecimiento, porque pasa algo, que desencadena la guerra? Entonces, ese va a ser el trabajo que quiero que hagan. Les voy a mandar para que hagan unos cuadros, que eso va a ir en la carpeta. Quiero que lo copien en la carpeta, pero les voy a hacer unas preguntas, que esos son los que el trabajo de Classroom. Entonces, trabajamos en la carpeta y trabajamos en Classroom. Y vamos a seguir así hasta que, bueno, veamos que todo esto pase, pero les pido que no se atrasen y que continúen haciendo todo lo que tienen que hacer. Tienen toda la semana para trabajar, así que les pido por favor que se pongan las